¿cómo están ustedes? En este video vamos a desarrollar un mapa conceptual con los conjuntos de números. Los conjuntos de números reflejan de alguna manera la evolución en las necesidades del hombre para cuantificar cosas, para expresar numéricamente diferentes situaciones. Por eso vemos que la más antigua, la más primitiva utilización de los números fue la necesidad de cuantificar cosas, como por ejemplo 1, 2, 3, y así sucesivamente. A este conjunto, a este primer conjunto de números, se los conoce como números naturales. Números naturales. Y se los identifica con la letra N mayúscula. Es el primer conjunto que aparece en nuestra red conceptual. Si a estos números naturales que identificamos con la letra N le agregamos el 0, fíjense que el 0 no aparece en este primer concepto de número natural. Y aquí ya aparecen los números también menores que 0, es decir, los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, y así hasta el infinito. Los números naturales más el 0 y los números negativos van a formar el subconjunto de los números enteros. Números enteros. Se los identifica con la letra Z mayúscula. Contiene todos los números negativos, el 0 y los números positivos. Fíjense que acá no hay, entre el 2 y el 3, no existe ningún número. Todavía no está el concepto del número decimal. Cuando aparece el concepto de los números decimales, es decir, los números intermedios entre cada uno de los números enteros, es decir, que a los números enteros se le agregan los números decimales y fraccionarios, aparece el conjunto de los números racionales, identificados con la letra Q mayúscula. Números racionales. Identificados con la Q mayúscula. Estos números que se incorporan a los números enteros son aquellos números que son pasibles de ser expresados en fracciones. Por ejemplo, sean estas periódicas o no. Por ejemplo, un cuarto es igual a 0,25. Entra dentro de los números racionales. El 3 medios es igual a 1,5. Estas son fracciones exactas. 4 quintos, por ejemplo, igual a 0,8. Todas estas fracciones pueden transformarse en números decimales. En este caso son exactas, pero podrían ser como por ejemplo un tercio
igual a 0,3333 periódico. O en el caso de un noveno, 0,111 y así sucesivamente, periódico. Es decir, todas las fracciones que pueden ser convertidas en números decimales entran dentro del subconjunto de números racionales. Es decir, los números racionales incluyen a los números enteros y como los enteros incluyen a los naturales, obviamente también están incluidos allí. También hay un conjunto de números un poco más extraños, que son los números irracionales. Irracionales, identificados con la letra I mayúscula. Estos números irracionales son también números decimales, pero a diferencia de los números racionales, no pueden ser convertidos en fracciones y tienen la característica de tener infinitos decimales y no son de tipo periódico. Por ejemplo, dentro de los números irracionales entraría el número pi, por ejemplo, que tiene un valor de 3,14, 15, 9 y así infinitas cifras y no terminaría nunca. Otro número también de tipo irracional es el número E, el Euler number, ese que es la base de los números naturales y tiene un valor de 2,71828 y así hasta el infinito. Otro número también que entraría dentro del concepto de los números irracionales, es decir, que tienen infinitas cifras decimales y no son de tipo periódico, es decir, no pueden convertirse de ninguna manera en fracciones. Otro número sería, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que tiene un valor de 1,41, 42 y así sucesivamente. Otra raíz también de tipo irracional es la raíz cuadrada de 7, por ejemplo, que tiene un valor de 2,645,7 y así sucesivamente hasta el infinito. Estos números, que son si bien son decimales, no son de tipo periódico y no son posibles de ser convertidos en fracciones, estos son los números irracionales, que junto con el conjunto de los números racionales, que incluyen a los enteros y a los naturales, forman el conjunto de los números reales. Que se identifican con la letra R mayúscula, que tiene esta formita. Estos son los números reales, que incluyen a los racionales y a los irracionales. Y a su vez, los racionales incluyen a los enteros y dentro de los enteros a los naturales. Vamos a organizar un mapita, acá un conjunto de tipo diagrama de Venn, como para que se pueda visualizar gráficamente cómo están incluidos uno dentro del otro. Bien, ¿estos son todos los números que existen? No, evidentemente no. Existen números como por ejemplo
raíz cuadrada de menos 9, que con ninguno de los números de los conjuntos que estuvimos viendo se puede resolver, porque ya sabemos que la raíz cuadrada de menos 9 no es 3, porque 3 al cuadrado es igual a 9, y no menos 9. Tampoco sería el menos 3, porque el menos 3 al cuadrado también es 9. O sea que ni el 3 ni el menos 3 al cuadrado pueden obtener el menos 9 como resultado. O sea que esto no es igual. Por lo tanto, no existe ningún número, en realidad, ningún número que elevado al cuadrado dé un número negativo. Por lo tanto, este número, que cuando nosotros lo encontramos en alguna operación decimos simplemente no tiene solución, lo cual es relativamente cierto. No tiene solución dentro de los números reales. Ninguno de estos conjuntos numéricos es capaz de resolver este problema. Pero sí en el campo de los números imaginarios. ¿Cómo es eso? Fíjense qué podríamos hacer con esta raíz de 9. Podríamos, por ejemplo, decir que esto es igual a raíz cuadrada de menos 1 por 9. Esto sería una igualdad. También podríamos decir, aplicando distributiva, que esto es igual a raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, podríamos decir que 3 sería la raíz cuadrada de 9 multiplicada por la raíz cuadrada de menos 1, y hasta aquí llegamos. No podríamos avanzar más. Esta raíz no la podríamos resolver. Salvo que dijéramos, que imagináramos que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. ¿Qué es i? Es un número que imaginamos, un número imaginario. ¿Lo podemos ubicar en la recta numérica? No, porque no existe como real. Es imaginario, pero nos va a poder ayudar a resolver estas situaciones donde las raíces son negativas. Así que aparece el concepto que está fuera de este esquema, que son los números imaginarios, que generalmente se los expresa de manera binómica acompañado de un número real, como por ejemplo 9 más 2 y 2 imaginario. Esto se expresa con la letra Z minúscula, no es esta Z, esta es una Z mayúscula, esta es una Z minúscula. Y esto identifica a lo que se conoce como número complejo. Número complejo. ¿Qué es el número complejo? Es la asociación de un número imaginario con un número real. Es decir, que nosotros, este es un tema de los números complejos que no lo vamos a desarrollar en este video, dejamos planteada la inquietud para un video próximo en el que vamos a desarrollar números complejos específicamente, pero lo que yo quería hacerles notar en este esquema les quería hacer notar que existen además otro conjunto de números imaginarios que vienen a resolver las raíces negativas. Números imaginarios
Y que junto con los números reales crean el conjunto de los números complejos. Es decir, un número real más un número imaginario crean un número complejo. Pero esto lo vamos a desarrollar en otro video. Bien, nos quedamos por ahora con el conjunto de los números reales. Y entonces, como vimos, el primer número que aparece, el primer conjunto de números que aparece, son los números naturales. Que están dentro de los números enteros, identificados como Z. Los números naturales están dentro de los números enteros. Después están los números racionales, identificados con la letra Q. Y dentro del conjunto de los racionales están los enteros y los naturales. Y después aparece por fuera de este conjunto los números irracionales, que forman un conjunto aparte. Y los racionales y los irracionales forman todos el conjunto de los números reales. Esto es gráficamente cómo está comprendido un subconjunto dentro de otro. Bien, vamos a hacer un nuevo video en el que vamos a hacer un ejercicio para poder identificar cualquier número en cada uno de estos conjuntos. Vamos a hacer un trabajo práctico en el próximo video. Bien, si has comprendido todo esto, si te ha servido, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y compartir el video.